Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. En este día quiero una vez más tomar las escrituras en mis manos para conocer una enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón para este día jueves 7 de mayo del 2020. Y quiero hablar en este día precisamente del tema de la Biblia, ¿no? Porque he escuchado durante todos estos tiempos que estoy aquí en casa. Estoy escuchando y viendo muchos comentarios acerca de las escrituras y por supuesto que da miedo de ver personas cómo comparten la Biblia y cómo tergiversan la Biblia, cómo la ponen, cómo tuercen las escrituras. Y, y viendo todo esto, en este día me ha dado, Dios ha puesto en mi corazón de que hable de las escrituras de la Biblia. Quiero hablar de las escrituras, quiero hablar de la Biblia. Y quiero darle a conocer que la Biblia mismo la Biblia mismo responde para qué fue escrito este libro precioso de Dios. En el libro de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. Repito, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, la Biblia, ¿para qué fue escrita? Durante todas las generaciones, Dios escogió a 40 hombres santos durante todas las generaciones para que pueda estar este libro en nuestras manos, la Biblia. La Biblia significa la biblioteca de Dios, la palabra de Dios. Y primero nos dice que es útil para enseñar. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia? Al igual que un semáforo de la Comisión de Tránsito, nos enseña una luz roja, una luz amarilla y una luz verde. La luz roja que no podemos pasar, la luz amarilla es preventiva, la luz verde que usted puede pasar con su vehículo. Eso nos enseña la ley de la Comisión de Tránsito, ¿no? El que pasa en rojo, tú sabes, el accidente puede morir o matar a alguien y hay que esperar la luz verde. De la misma manera, como tenemos un semáforo de la Comisión de Tránsito que nos enseña lo que es para pasar y lo que no es para pasar, en este caso el verde para pasar, el rojo no podemos pasar, la Biblia nos enseña a nosotros exactamente qué es pecado y qué no es pecado. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la Biblia que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y la paga del pecado es muerte, dice la Biblia en el libro de Romanos 3:23, que la paga del pecado es muerte. Pero la misma Biblia responde en el 6:26, vamos a leerlo, Romanos 3:23, para leerle, hablando con la Biblia en la mano, 3:23, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así dice, todos somos pecadores, ¿no? Todos nacemos en el pecado original que dieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. La desobediencia de Adán y Eva vino del pecado de la desobediencia para todos en nosotros. Y ese pecado de Adán y Eva lo arrastramos todos. Es como un virus que está en el ser humano. Y ese pecado nos lleva a la muerte. El pecado de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero también dice Romanos 6:23. Romanos 6:23. Esto dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Romanos 3:23 nos dice que la paga del pecado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva, es muerte, muerte segura, condenación perpetua. Y Romanos 6:23 nos da a conocer que la salida
es la dádiva de Dios, es vida eterna. La dádiva significa la misericordia de Dios, es vida eterna. El pecado original no lo puede romper a nadie. Nadie puede destruir ese pecado original, así que usted sea el hombre más bueno de la tierra, la mujer más buena de la tierra. Es necesario que venga la dádiva de Dios, la misericordia de Dios a nuestras vidas, nos da la libertad para ser salvo. Es Jesucristo mismo, con su misericordia, con su dádiva, para ser salvo. La salvación viene de parte de Dios. Es decir, que todos somos pecadores, todos, y ese pecado original no nos lleva a la salvación, pero la misericordia de Dios, cuando lo aceptamos, lo recibimos, cuando nos derrotamos delante de Él, la misericordia de Dios nos trae la salvación eterna, la salvación perpetua, que nos llevará a la vida eterna juntamente con nuestro Señor. En primer punto. En segundo lugar dice la Biblia, en el mismo libro de 2 Timoteo 3:16, que la Biblia fue escrita para redarguir. Redarguir significa mover. ¿Qué hace la Biblia en nosotros? La Biblia en nosotros nos hace mover la conciencia. Redarguir significa mover, como cuando movemos la pintura para pintar nuestras casas. Igualmente, la Biblia, cuando escuchamos hablar de la palabra, la conciencia se nos mueve en dos direcciones. En una dirección a favor de la Biblia, de la Escritura, o en una dirección contraria a la Biblia, de acuerdo a lo que estamos viviendo. Si yo estoy viviendo en comunión con Dios, me interesaría conocer la Biblia, la palabra de Dios. Pero si yo no estoy viviendo en comunión, estoy viviendo una vida totalmente disparada, una vida como a mí me da la gana, no quiero escuchar de la Biblia. Entonces nos redarguye la conciencia. Y quiero decirles una cosa, queridos amigos y hermanos que están presentes, que están viendo este video, que la palabra redarguir significa mover conciencia. Y si hay yo les quiero hacer una pregunta. La pregunta del millón es esta: si usted se muere en este día, ¿qué le dice su conciencia? Algunos dicen, mire, dice, yo no sé, la respuesta puede ser esta, ¿no? Hipócritamente puede ser la respuesta esta: yo no sé dónde Dios me quiera llevar. Yo no sé dónde me tocará ir, porque todavía no me he muerto. Entonces la gente puede responder de esta manera. Es fácil de responder de esta manera, porque no me he muerto, no sé a dónde me quiera llevar Dios. Pero su conciencia y mi conciencia sabe exactamente dónde vamos a ir si nos morimos hoy día. Si nosotros no estamos en comunión con Dios, si no estamos viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, la conciencia nos habla a nosotros dónde vamos a ir. La misma conciencia nos dice, si tú te mueres hoy sin Cristo, te vas a la condenación. La conciencia. No necesita de que alguien le esté repitiendo. Es la conciencia que nos dice a nosotros. Y la misma conciencia nos habla a nosotros, si estamos en comunión con Dios, que si nos morimos hoy día, no hay miedo, me voy con Dios, me voy con Él, seguro. Es la conciencia. Un delincuente, cuando va robando un celular o algo que cogió de alguien que no era, de algo que no era de él, lo va llevando en sus manos. La policía, cuando lo ve, ese hombre, su conciencia lo hace mantener de sospecha. El policía rápidamente se da cuenta que ese va llevando algo y lo coge y le encuentra el teléfono o algo que iba robando de alguien. Porque la conciencia no lo dejaba caminar en paz. Iba mirando para todos los lados. Eso sucede con nosotros cuando todavía no tenemos un encuentro con Jesucristo. Cuando cuestionamos a Dios, cuestionamos la palabra, la conciencia vive intranquila. En segundo lugar, la Biblia entonces nos dice que, en segundo lugar dice, redarguir. Es útil para redarguir, para mover conciencia. Y en tercer lugar dice la Biblia que es útil para corregir. La Biblia es útil para corregir. ¿De qué nos corrige la Biblia, la palabra de Dios? Nos corrige de errores doctrinales que hemos tenido durante toda nuestra vida. Posiblemente usted fue enseñado en su casa con la religión tradicional, donde le dijeron que para ser salvo necesita que se golpee, que se flagele, camine sin zapatos por algunos kilómetros. Fueron la enseñanza que nos dieron nuestros padres, posiblemente porque ellos no sabían, no conocían de la Biblia. Y cuando nos encontramos con las Escrituras, la Biblia nos corrige de estos errores doctrinales. Y nos enseña que el único que nos puede salvar a nosotros es Jesucristo, el Salvador. Cuando tenemos un encuentro personal con Él. Cuando nos derrotamos a nuestras ideas, a nuestros pensamientos absurdas que tenemos. Cuando dejamos esa religión absurda que a veces pensamos que así ya estamos salvos. Entonces la Biblia nos dice que nos corrige
nos corrige errores doctrinales que hemos arrastrado. Algunos nos dicen que de esta manera, haciendo esto, haciendo lo otro, Dios está contento y nos vamos al cielo. Algunos nos hablan del purgatorio, otros nos hablan de otras cosas. Pero la Biblia nos dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que después de la muerte viene el juicio, para salvación o para condenación, de acuerdo como nosotros nos hemos ido. Si recibimos a Cristo mientras vivimos, nos vamos con Él. Si no hemos recibido a Cristo, si no hemos arrepentido de corazón y no hemos tenido un encuentro personal con Él, al otro lugar, al lugar de tormento. Hay dos llegadas. Nos corrige de aquel lugar que nos dicen que cuando morimos vamos a un lugar donde nos llevan al purgatorio y a poco a poco nos van llevando a la salvación, y si mueres en condenación poco a poco. Todo eso es mentira. La Biblia nos corrige de errores doctrinales que hemos arrastrado durante toda nuestra vida. En tercer lugar, nos corrige. En este día nos está corrigiendo la Biblia de todo eso que se está viendo. Nos corrige de lo que se está escuchando actualmente en las redes sociales, de personas que están predicando la palabra con totalmente errores doctrinales. Se están tomando la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, que es las buenas nuevas, para hablarles a la gente y engañar a la gente, con revelaciones de ellos, que han tenido sí, que les han dicho una cosa, que Dios le habló al oído y que le dijo que hagan esto. No podemos hacer nada que no sea de acuerdo a las Escrituras. Las experiencias que han tenido nuestros hermanos, pastores, líderes, esas son experiencias personales para uno. Yo no puedo predicar una experiencia para que usted sea salvo. Yo tengo que predicarles la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras. Yo he tenido muchas experiencias también con Dios. Eso es personal para mí. Lamentablemente vivimos una época en la cual los predicadores y pastores, no todos, no generalizando a todos, porque sí hay unos buenos pastores, buenos maestros que enseñan la Biblia, pero la mayoría se dedica a enseñar experiencias que han tenido en sueños, en revelación. Y la revelación está escrita en la Biblia, en la palabra de Dios. Aquí, esto es lo que tenemos que predicar. Las Escrituras, la palabra de Dios. Nuestras experiencias son para nosotros, está bien, pero usted no puede predicar experiencia al pueblo de Dios. Y lamentablemente el pueblo de Dios se agarra de las experiencias de los pastores y líderes. Yo no le puedo predicar mi experiencia con Dios, eso es personal. Lo único que yo le puedo predicar es la palabra de Dios, que usted salga del error y busque a Cristo, al Salvador y Señor de su vida. Entonces la Biblia nos corrige de errores doctrinales, nos corrige de escuchar experiencia de los líderes, nos corrige de escuchar sueños de las personas que dicen que a mí el Señor me dijo esto y me dijo lo otro. Y la gente más se dedica a escuchar los sueños que abrir la Biblia y estudiar la Biblia y darse cuenta que Dios da a conocer que Él es el único Salvador y Señor. Que lo único que tenemos que hacer, como dice Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a los que lo reciben, le da potestad, que significa poder, autoridad, de ser llamados hijos de Dios. No hay nada más que hacer. Recibir a Jesucristo en el corazón. No recibir experiencia de fulano, de sutano, no. Recibir a Cristo, el Salvador y Señor. El único Salvador. El único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y por último, la Biblia dice que es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Esta palabra instruir significa aprender, memorizar y practicar. En una escuela, colegio, universidad, hay 40 alumnos, todos son enseñados, pero de los 40 alumnos hay 10 instruidos, porque una cosa es enseñar y otra cosa es ser instruido. Una persona instruida es aquella persona que conoce, sabe, que practica. Ese es un instruido. Hay mucha gente que es enseñado en los colegios, universidades, pero no saben nada, no han aprendido nada, no han captado nada. Y la Biblia es útil para instruir en justicia. Allá Dios nos habla que hay que instruir al niño desde pequeño. Instruye al niño desde pequeño y cuando sea grande no se apartará. La Biblia menciona de que los niños en Israel les ponían ahí: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Desde pequeño instruían a los israelitas que sepan de que Dios era uno solo.
que era el único Salvador. Y esto nos dice la Biblia en este día. Queridos hermanos y amigos, no nos dejemos arrastrar de las experiencias de otras personas. Dejémonos arrastrar de lo que dice la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios. Es esta palabra la que dijo David, es como la miel, pero la miel que destila del panal. Es esta palabra la que nos lleva a la salvación, porque esta es la palabra inspirada por Dios, escrito por 40 hombres santos, pero inspirada por Dios. Dios le dio la inspiración para que ellos puedan escribir la Biblia. Esta es la verdad. Todo hombre y toda mujer que comience a estudiar la Biblia, eso sí les quiero decir, con todo mi corazón. En una escuela, colegio, universidad necesita de un maestro para ser instruido, para ser enseñado y para ser instruido. Pero para ser instruido por la palabra de Dios, necesitamos al maestro de los maestros, el Espíritu Santo de Dios. Para ser instruido por Dios necesitamos tener un encuentro personal con Jesucristo. Y cuando tenemos ese encuentro llega el Espíritu de Dios a nuestras vidas. Y es el Espíritu de Dios, a través de nuestros maestros, que también tienen el Espíritu de Dios, que nos pueden formar de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la Biblia. Porque para aprender de Dios necesitamos tener al Maestro. Y el Maestro es el Espíritu Santo que llega a nuestras vidas en el momento que nos derrotamos y lo recibimos como nuestro Salvador y nuestro Señor. En esta mañana mi pregunta es, ¿cómo está viviendo usted la palabra? ¿Está viviendo de acuerdo a las experiencias que le han dado a conocer a sus líderes? ¿O está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Usted ya recibió a Cristo como su Salvador y Señor? ¿O usted es una persona que le gusta escuchar experiencias de las personas? Les quiero decir, amigos y hermanos, es necesario tener un encuentro personal con Jesucristo para ser salvo, para tener seguridad de la vida eterna. Y en esta mañana quiero orar por ustedes, por las personas que están inseguras de la salvación, que hoy reciban a Cristo como Salvador y Señor. Solo Jesucristo nos certifica de que tenemos salvación en el momento que morimos. Llegaremos a la vida eterna directamente junto a nuestro Dios. 2 hombres estaban al lado de Jesús en la cruz del Calvario, ¿no? Uno a la derecha y uno a la izquierda. Uno de ellos cuestionó la palabra de Dios, cuestionó a Dios mismo. Y le dijo, ¿por qué no te salvas y no salvas también a nosotros, si eres Dios? Y dice que Dios no abrió su boca. El otro habló y dijo, mira, nosotros merecemos esta condenación, porque hemos cometido todos estos delitos. Pero este hombre es justo. Inmediatamente ese hombre dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que el uno se arrepintió. No fue el ladrón bueno, como la gente argumenta religiosamente, dice, el ladrón bueno. No, los dos eran malos, malditos. El uno se arrepintió, se fue con el Señor, lo aceptó, recibió la palabra. Y el otro dijo, no, y se fue al lugar de tormento. Esos somos los seres humanos. Hoy día usted puede salir y puede identificarse con uno de estos dos. Con el que se arrepintió o con aquel que dijo, ahí está bien. Usted decide para tener seguridad. Quiero orar por ustedes. Quiero orar por las personas que aún no han tenido un encuentro con Jesús en esta mañana. Lo vamos a hacer. Repitan conmigo esta oración. Díganselo así. Señor Jesús, en esta mañana, al escuchar de tu palabra, me he convencido que solamente tú me puedes dar salvación. Y por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, te recibo en mi corazón como mi Salvador, como mi Señor. Toma las llaves de mi vida y de toda mi voluntad. En el precioso nombre de Jesucristo, mi Salvador y mi Señor. Amén y amén. Y ahora quiero orar por los hermanos que están ahí. Señor amado, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra ha sido predicada y enseñada de acuerdo a lo que tú dices en la Biblia. Queremos, Padre amado, que si algún hermano ha estado viviendo con las experiencias de sus líderes, que saquen las experiencias de ellos y que revisen la Biblia, la palabra de Dios. Y que aprendan de que toda persona necesita tener un encuentro personal contigo. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía y hoy ha quedado impregnada en los corazones de aquellas personas que están viendo este video. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén, queridos amigos y hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente y que tengan un excelente día. Recuerden que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.